¿Ves? Soy una rebelde. No, yo me llamo Clotilde Vega Carrillo. ¿Qué año naciste y dónde? Nací en Málaga, en la calle San Juan. La calle San Juan. Pero cuando empezó la guerra estábamos en Madrid, porque un hermano de mi madre, el más joven, cuando vino la República, pues entonces, como había tantos analfabetos en España, montones, entonces la República lo primero que hizo fue maestros. Y hubo muchísimos maestros de la República que Franco fusiló por ser maestro de la República. Pero mi tío se escondió y consiguió escaparse. Él era el más pequeño de la familia y entonces estaba estudiando magisterio cuando salió la ley de los que hacían falta muchos maestros. Pero ustedes cuando empezó la guerra estaba ahí en Madrid. En Madrid. Vale. ¿Y qué edad tenía? ¿Cuántos hermanos? Háblanos un poco de tu familia. Mi madre, cuando vino la República, como ya llevaba unos años separada de su marido, cuando vino la República, pues tuvo el acta de divorcio oficial, que no la tenía. Entonces, la República instauró el divorcio y hizo muchísimos maestros, muchas escuelas, grupos escolares gratuitos, que entonces mi tío dijo: no os vais a quedar solas aquí en Málaga, porque él le dieron una escuela en Madrid. Y ese fue el motivo de marcharnos todos a Madrid, porque él era joven, vivía aún con su madre, y nosotros, mi madre y yo, pues también vivíamos con mi abuela, porque como mi madre estaba separada ya de muchos años. O sea que os fuisteis para Madrid, tu madre, tú, mi abuela, tu abuela y tu tío. Y mi tío, y le dieron un colegio. O sea, quiero entender que eres hija única, tú. Yo era hija única. Vale. Entonces mi tío me enseñó todos los grupos escolares que la República había construido en Madrid. Lindos. Y era me parece que era el 34, 35. No nos marchamos todos para Madrid. Y en 36 empezó la guerra, el golpe de Estado franquista. Fue un golpe de Estado. Entonces, bueno, resistimos. Mi tío estaba con los niños, evacuaban muchos niños, porque los bombardeos en Madrid eran terribles. De noche no se podía dormir, los aviones, los cañones. En la calle, nosotros vivíamos en la calle Apodaca, que estaba cerca de la glorieta de Bilbao, muy cerca, en la calle Fuencarral. Y ahí llegaban los obuses, porque toda la Moncloa estaba rodeada de cañones, bombardeaban por los cañones y por el aire, con los aviones alemanes, porque Franco tuvo toda la ayuda para ganar la guerra de los alemanes, porque los alemanes dijeron: pues ya tenemos el sur de Europa ocupado nuestro, y ellos ya luego ocuparon el resto. Y entonces estuvimos en Mataró, un grupo de 36 niños de Madrid, que salimos en camiones así, de esos que eran con toldo y que se abrían por dentro. ¿Tu madre se quedó en Madrid? Sí, mi madre se quedó en Madrid. Y mi abuela y todo. Fui yo la única. Y una prima mía, una hija de otra hermana de mi madre, que también vino conmigo. ¿Volviste a saber algo de tu madre, de tu abuela? Pues no sabíamos nada, porque
Sí, no, pero digo con el tiempo conseguiste tiempo, averiguar algo. En Barcelona, pues ya saber, era la guerra, los correos no funcionaban. Mi tía vino a Barcelona a traerme mi prima. O sea, yo me fui sola, pero con 36 niños de aquí de Madrid, todos de Madrid. Sí. Y ella luego pues lo pensaría y eso y me la trajo a la colonia. Ajá. En Mataró había una torre que le llaman una villa, en alto, así que se veía el mar de lejos. Era una torre que los dueños la habían abandonado por la guerra y se habían ido a Italia. Era del chocolate Amayer, los dueños, que no existe ese chocolate ya, pero entonces había esa marca, Amayer. Y entonces la República se incautó de esa torre y nos puso allí, con un maestro, con su mujer. ¿Qué edad tenías tú cuando saliste de Madrid? Pues tendría unos 12 o 13 años. Y en el 39 estábamos en esa colonia muy bien, muy bien. El maestro era un hombre de izquierda, muy activo, y nos daba clase todos los días y además pues plantábamos nuestras cosas que íbamos a comer también, porque había un jardín enorme y allí pues se sembraba patatas y cosas así. Y los chiquillos más mayores pues trabajaban en el campo con él y comíamos de lo que producíamos. Estábamos muy bien, era una torre inmensa, con muchas habitaciones y podíamos... En la habitación que yo dormía había 2 camas nada más. Había bastantes habitaciones. Y los niños estaban en una habitación más grande, pusieron a todos los niños junto y a las niñas en habitaciones separadas. Estábamos muy bien y estábamos enseñando una obra de teatro que se llamaba Botón Rompetacones, que era ay, ya se me olvida el nombre del autor, a lo mejor me viene. Tenía que haberlo contado. Era un autor español que se exilió también a México, me parece que se fue cuando la guerra. Y tenía esa obra de Botón Rompetacones, que era una obra de niños, todos niños, y era una maestra con los alumnos. Y el niño tenía que recitar delante de la maestra una poesía. Y cuando estaba recitando, se le deshace el lazo. Y dice, ay, que se me deshace el lazo dentro del poema que recitaba. Y yo era la maestra, ¿sabes? Y bueno, estábamos ensayando eso para ir a producirla en otras colonias de niños. Había también por Cataluña, había bastante colonias de niños, porque claro, era el único sitio que teníamos para huir, Valencia, y cuando llegamos a Valencia por la noche con el camión, pues vino un bombardeo horrible. Y entonces nos tuvimos que refugiar donde pudimos. Y luego continuamos el viaje. Sí, el camión no tenía silla, asiento, íbamos en el suelo, sentados, todos como podíamos. Y no llevábamos comida ni nada, ¿sabes? Solo que una maletita que era en aquellos tiempos de cartón, que mi madre me preparó con un poco de ropa y bueno, y así, otros llevaban un bolso, otro no. Y nos cogió ese bombardeo y tuvimos que estar allí en un sótano hasta el día siguiente que salimos de nuevo para Barcelona. En Barcelona, cada vez que estábamos en la carretera, había un avión y teníamos el conductor, que no debía de ser español, luego me he recordado yo, porque cuando paraba el camión, porque había un avión que nos seguía y decía
o había una huerta de tomates o de lo que fuera, y bajaba la compuerta esa y decía, coma, 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 allí, que fuéramos a ese campo a coger lo que había y comer, porque no llevábamos nada, así que fíjate. Y otras veces era porque había el avión y entonces se paraba y nos metíamos debajo de los árboles. El avión veía el camión y bajaba bastante así y subía para ver si era un camión militar o algo, seguramente. Y luego cuando veía que era un camión, pues se iba, no bombardeaba, pero nos daba el susto, ¿eh? Claro. Y así llegamos a Barcelona y allí pues nos llevaron a la colonia esa que se llamaba, le pusimos la colonia Miaja, como el general Miaja, ¿eh? Y allí estuvimos pues muy bien, desde el 37 al 39. 37 salimos de Madrid, el 39 salimos de allí, porque ya las tropas franquistas habían avanzado mucho y teníamos que seguir huyendo. Vino un camión igual para recogernos para ir por los Pirineos. En Mataró había un hospital de heridos, que los traían, y había brigadistas, médicos, que estaban cuidando. Nosotros cogimos una infección a la vista de bañarnos, había una balsa muy grande que era más bien para regar, no era piscina, pero nos bañábamos allí porque la playa estaba bastante lejos. Y nos bañábamos allí, de ese agua seguramente cogimos una infección a la vista. Y entonces íbamos a ese hospital. ¿Qué? Bueno, a ese hospital que era de brigadistas internacionales. Y claro, cuando ellos vieron tanto niño que venía a curarse, pues nos curaron muy bien, pero luego, cuando tenían así un domingo menos trabajo, iban a visitarnos a la colonia y nos trajeron un tren para que jugáramos y venían al mismo tiempo, veían si estábamos bien y todo eso. Bueno, pues ya avanzaron tantas las tropas que vino el camión para salvarnos y pasamos los Pirineos a pie. Porque el camión no era una carretera, era un camino, ¿eh? Y claro, el camión llegaba hasta cierto punto para poder dar la vuelta, para buscar más refugiados. Si no, sé que tenía que quedar allí porque era el precipicio. Entonces nos llevó hasta cierto lugar y allí andando, con nuestra manta de nuestra cama cada uno, la llevábamos así cogida y la maletita que llevábamos. Y yo, mi prima, que era más joven que yo, y su bultito también y su mantita. Pero era de noche, nos cogió la noche, claro, andando, era una distancia. Y no veíamos bien el camino, ¿sabes? Nuestro maestro con 36 niños, cuidando que no fuéramos muy cerca del borde, y su mujer también, los dos se ponían para que no... Pero yo me caí. Pero como no estaba muy inclinado y había muchas raíces, plantas, pues eso me paró. Pero perdí mi mantita, la perdí. Al caer, solté las manos y la mantita cayó. Entonces me quedé sujeta allí con unos matorrales que había, allí me quedé sujeta y el maestro empezó a pedir socorro, que se me ha caído una niña, socorro, socorro. Y porque había de vez en cuando un coche que pasaba, que ya sabía que llegaba allí y no podía dar la vuelta, pero querían salvarse. Era gente que tenía coche y iban así. Entonces uno se paró y él le dijo que había caído por allí para que pusiera los faroles. Y puso así y me vieron y ¿sabe qué hicieron? Con otras mantas la anudaron y la tiraron y me pude agarrar
y así me sacaron. Y bueno, continuamos el camino andando, sin ver porque estaba oscuro. Era enero, el 28 de enero, no se me olvida. Y todo lleno de nieve, los árboles, la carretera. Era la primera vez que yo veía la nieve, porque como era andaluza no había visto nunca nieve. Pleno invierno. Así que no quiero nieve, ¿sabes? No quiero, me recuerda. Y entonces llegamos a la frontera y había un guarda campestre, se dice, ¿no? Sí. Un guarda que no era un policía, un guarda champêtre, en francés, sí. En español. Campestres, sí, ¿no? Aquí son guarda, ¿cómo se llama? Forestales, una cosa sí, así. Guardas forestales. Forestal, sí. Eso es más sí. Justo, sí. Que estaba el pobre allí solo. Y había dos cosas de hierro así que marcaba la frontera. Un lado era Francia y el otro era España. Vale. Dice, no les puedo dejar pasar porque no tengo órdenes de dejar, hay que esperar. Fíjate, toda la noche en la nieve, el maestro quitó la nieve todo lo que pudo para que nos sentáramos con nuestras mantas. Yo cogí la manta de mi prima, porque la mía la había perdido, y con ella las dos así nos cubrimos, sentaditos así en una piedra, y él, menos mal, que tenía unas cerillas, y arrancó una rama de los pinos, que estaban más secas, y hizo una hoguerita allí, y allí estábamos todos esperando. Teníamos niños hasta de 5 años, que no, los mayorcitos cuidábamos de ellos. De 5 años, los pobres llorando, que tenían frío, ¿eh? Fue horrible aquella noche, horrible. A mí la mujer del maestro, que me apreciaba mucho, pues me cogió así con ella y mi prima, y para darnos un poco de calor, ¿eh? Y a la mañana siguiente, cuando ya estaba amaneciendo, el guarda vino y dijo, ya podéis pasar. Pasamos corriendo con una alegría, y ya era bajar, ¿eh? Sí, sí. Qué alegría, qué alegría. Y al llegar abajo, pues vemos negros, soldados negros. Yo nunca había visto un negro tampoco, así que me cogió muy... Y habían arreglado allí, al pie de la montaña, el pueblecito se llamaba Masamet. Allí al pueblo había para los niños que llegábamos, más otros refugiados que iban a llegar. Y el guarda, el negro, que iba vestido de soldado, tenía su fusil. Y el fusil lo tenía así para abajo y el pico para arriba, sí, sí. Y con el pico nos daba a todo el mundo que había, porque ya había algunos refugiados también que habían venido seguramente por otro lado y lo agrupaban allí, y decía pasarrete, pasarrete. Nosotros decíamos, ¿qué será pasarrete? Y es pasarrete, no pararse, sí, sí. Pasarrete, pero cortado, sí, pero sí. Nosotros le decíamos pasarrete. ¿Qué querrás decir eso? ¿Sabes? Y nos preguntábamos, pero él nos hacía así, andar, moverse, no pararse. Entonces el maestro dijo, bueno, ¿y dónde vamos? Preguntó y le dijeron que teníamos que estar allí esperando, y la noche, dice, aquí, dice, otra vez, estos niños, otra noche así, en el frío, aquí, esto no puede ser. Y él dice, yo quiero hablar con alguien, seguramente habló con alguien, pidiendo, y nos dieron el cine de ese pueblo, un cine, que nos metiéramos en el cine, en las butacas, eran todas butacas de madera, sí. Que se levantaba el asiento. Y al menos no estábamos a la intemperie, pero no había calefacción ni nada, ¿sabes? Y allí pues
estábamos un rato sentados en el asiento, pero a la larga estábamos cansados y nos tendíamos en el suelo con la manta y el uno sobre el otro para darnos calor, y así pasamos la noche. Al día siguiente dice el maestro, bueno, hablaría también con alguien, el pobre sufrió mucho, ¿sabe? Con 36 niños. Y entonces nos dieron en ese mismo pueblo una fábrica abandonada, que no funcionaba ya, una fábrica, y era una nave muy grande y nada más, y ventanas sin cristales, así que hacía un frío y estaba al borde de un riachuelo pequeño, pero llevaba agua de la nieve. Y nos trajeron colchones del ejército francés, colchones de paja y mantas del ejército. Y allí nos quedamos. Y un guardia, que no se me olvida ese hombre porque era muy cariñoso con nosotros, nos tocaba la cabeza, nos daba un besito, y era el que llevaba los apuntes de los nombres de todos, y así nos tenían un cuaderno apuntados a todo, y dormíamos los colchones juntos para tener más calor, pero empezó a llegar refugiados mayores, hombres, mujeres y otros niños, pero que iban con los padres, ¿no? Sí, sí. Y entonces también en la nave, pues, sabe que se puso unas cuerdas y las mantas para separar mujeres de hombres y de niños. Así, para más tranquilidad, ¿no? Sí, sí. Y allí estuvimos lo menos 3 meses, ¿sabes? Entonces... ¿Y de qué comían? ¿Y de lo que nos traían comida del ejército, porque venían con una cacerola muy grande y con los platos de aluminio, y nos daban con un cazo, nos daban así y comíamos eso. Claro, el maestro nuestro pues salía con nosotros cuando había un poquito sol, nos sacaba alrededor de la fábrica para que no estuviéramos siempre allí metidos encima del colchón, sentado en el colchón, porque no había silla, ni mesa, ni nada. Y entonces vino un médico a ponernos la vacuna. Nos puso la vacuna, sería la viruela o no sé, qué cosa así. Algunos se nos infestó y venían a curarnos, un médico venía, practicante y así. Un día el policía dice, poneros contento que tengo una buena noticia, en francés, ¿sabes? Pero, bueno, ya íbamos entendiendo. Y él también probaba de explicarse y decía que Bélgica pide niños, que vais a ir a Bélgica, que también pide niños. Nosotros, yo ni sabía dónde estaba Bélgica, ¿sabes? No, en ese momento yo no sabía bien dónde podía estar Bélgica. Es un país tan pequeño que no se habla nunca de él, ¿no? Claro. En España menos. Bueno, pues entonces vino unos autobuses, para nosotros un autobús vino. Nos metimos y nos llevaron a la estación del pueblo para coger el tren. Con ese tren fuimos hasta una ciudad, luego de ese tren a otro tren, así fuimos hasta Bruselas. En Bruselas, pues, cuando llegamos a París, vinieron españoles refugiados porque se enteraron que había niños españoles y vinieron a la estación a saludarnos, a vernos, y nos daban la mano por la ventanilla y ¿de dónde eres tú? ¿Y de dónde eres? Y así como te llamas, a ver si conocían, ¿no? Claro. Y bueno, continuamos el viaje, llegamos a Bruselas, como no nos habíamos bañado desde que salimos de Barcelona, de Mataró, pues estábamos llenitos de sarna, entre los dedos, así debajo de los brazos, la ingle, y nos picaba. No nos habíamos cambiado desde entonces, porque llegamos a Bruselas en marzo.
Y entonces en Bruselas había que existe todavía una mutualidad socialista, que era la mutualidad de los socialistas. Y nos llevaron allí, nos visitaron los médicos, nos auscultaron y todo, y luego nos dieron un baño de azufre. Cuando yo vi la bañera con el agua amarilla, yo dije, esto que en este país el agua es amarilla. ¿Sabe? Todos nos echamos a reír y decíamos que ese era eso. Y era el azufre para la sarna. Claro. Un buen baño, una enfermera nos frotó bien y nos dieron otra ropa limpia. Y entonces cogimos el tren hasta Ostende. Y en Ostende nos esperaban varias personas y nos llevaron a un hotel de 5 plantas, tiene, ¿no? 5 plantas. Y ese hotel era del sindicato de los ferroviarios y los tranvías y autobuses. El sindicato había construido ese hotel porque era en el momento que se ganaba el mes de vacaciones pagada, que en España no existía, pero allí era el momento que se ganó, con la lucha sindical se ganó eso. Y entonces el sindicato pues construyó ese hotel para sus afiliados que pudieran venir a pasar sus vacaciones en el hotel. Tú te figuras cuando nosotros entramos ahí y vimos habitaciones con cuarto de baño y todo. Que nunca ha sido utilizado. No, era la primera vez porque lo habían hecho, pero como era el mes de marzo no eran todavía las vacaciones y entonces el sindicato lo ofreció para los niños. No el gobierno belga, el sindicato. Quien se ocupaba de nosotros eran los partidos de izquierda. Pues estábamos contentísimos. En la primera planta había una cafetería. Y en el bajo, me equivoco, en el bajo era una cafetería con escaparate y se veía. Puede pasar, ¿no?